Una simple moneda de plata, acuñada hace casi 2000 años, ha sido testigo de más historia que cualquier ser humano vivo. Un denario romano que ha pasado por las manos de esclavos, reyes y piratas. ¿Cómo es posible que un pequeño disco de metal haya sobrevivido 2 milenios de guerras, catástrofes y revoluciones? La respuesta se encuentra en una extraordinaria cadena de coincidencias y destinos humanos. Hoy, cuando pagas con tu tarjeta o móvil, pocas veces piensas en el dinero físico. Pero durante la mayor parte de la historia, las monedas no solo eran riqueza, sino mensajeros que conectaban civilizaciones. Si las historias olvidadas y los secretos del pasado te fascinan tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte ahora mismo. Cada semana desenterramos misterios culturales que cambiarán tu forma de ver el mundo. Dale like si quieres seguir este viaje histórico con nosotros. Continuemos. En 2019, un equipo arqueológico español descubrió en Granada un denario con inscripciones y marcas inusuales. Junto a él, un pergamino medieval parcialmente preservado narraba su sorprendente historia. Este hallazgo revolucionó nuestra comprensión de cómo los objetos cotidianos pueden ser testigos excepcionales de la historia. En esta pequeña moneda quedaron grabadas las huellas de decenas de vidas. Para entender el inicio de este viaje, debemos trasladarnos a Roma, año 125 después de Cristo. El emperador Adriano, gran viajero y admirador de la cultura griega, está en la cúspide de su poder. Las calles de Roma hierven de actividad. En el barrio del Aventino, la Casa de la Moneda Imperial trabaja día y noche. Cientos de esclavos y artesanos producen las monedas que sostienen el imperio. El proceso de acuñación era meticuloso. Primero, se fundía la plata en moldes. Luego, los signatori grababan en metal los diseños originales que se imprimirían en cada moneda con potentes martillazos. Marco Aurelio Silvanus, un esclavo griego especializado en grabado, recibió un encargo especial: crear un nuevo cuño con el perfil de Adriano. Su trabajo destacaba por la precisión y belleza de los detalles. En el reverso de la moneda, Marco incorporó un detalle único: una minúscula lechuza, símbolo de Atenea, casi imperceptible bajo el brazo de la figura de la diosa Fortuna que decoraba esa cara del denario. Esta pequeña modificación personal, que pasó desapercibida para sus supervisores, sería siglos después la clave para que los arqueólogos identificaran este denario específico en su viaje a través del tiempo. La moneda, junto con otras 6000, fue acuñada el 23 de marzo del año 125. Ese mismo día, Marco recibió una noticia extraordinaria. El propio emperador había elogiado su trabajo y le concedía la libertad. Como ciudadano libre, Marco recibió su primer pago, 15 denarios. Por una ironía del destino, entre ellos estaba precisamente la moneda que él mismo había marcado con la pequeña lechuza. Así comenzó el viaje de nuestro denario errante, en las manos de su propio creador. Marco jamás podría imaginar que su pequeña firma secreta acompañaría a esta moneda durante los próximos 2 milenios. La primera transacción fue sencilla pero significativa. Marco usó el denario para comprar un pequeño amuleto a su hija, prometiéndole que los dioses ahora cuidarían de su futuro como hombre libre. El comerciante que vendió el amuleto notó la extraña marca de la lechuza, pero la atribuyó a un defecto de acuñación. No sabía que acababa de adquirir una moneda que sobreviviría al propio imperio que la creó. Desde el taller del comerciante, el denario inició un viaje acelerado por la economía romana. En solo 3 meses, pasó por las manos de un panadero, un constructor naval y un recaudador de impuestos. Cada uno de sus poseedores dejó microscópicas huellas en la moneda. La tecnología moderna ha permitido detectar trazas de levadura de pan, resina de barco y tinta de papiro en sus minúsculas fisuras. Para comprender el verdadero valor de un denario, debemos contextualizarlo. Equivalía aproximadamente al salario de un día para un artesano cualificado o a la comida de una semana para una familia modesta. El Imperio Romano funcionaba como un gigantesco organismo económico. Las mismas monedas circulaban desde Britania hasta Egipto, facilitando un comercio que unificaba culturas y pueblos diversos. Las monedas no eran simples objetos de intercambio,
funcionaban como poderosas herramientas de propaganda imperial. El rostro del emperador recordaba constantemente a los ciudadanos quien ostentaba el poder. Nuestro denario terminó en manos de Lucio Cornelio, un comerciante de vinos que embarcó hacia Hispania en el año 126. En sus registros comerciales, conservados parcialmente, aparece la contabilidad de su viaje. El barco de Lucio partió de Ostia Antica y navegó durante semanas por el Mediterráneo. Los análisis de micropartículas en la moneda revelan rastros de sal marina y aceites de oliva de este periodo. A bordo, el denario fue apostado y ganado por un marinero sirio llamado Hadad en una partida de dados. Una pequeña marca de raspadura en el borde data precisamente de este momento, cuando Hadad la examinó. Al llegar a Tarraco, actual Tarragona, Hadad gastó la moneda en una taberna portuaria. El denario comenzaba así su larga estancia en la península ibérica, donde permanecería durante varios siglos. La moneda pasó rápidamente por el activo comercio de la Hispania romana. Las ciudades hispanas eran prósperas, con élites que construían villas y templos imitando el esplendor de la capital imperial. Hacia el año 160, nuestro denario entró en la caja de caudales de un funcionario imperial en Emérita Augusta, Mérida. Allí, junto a otras monedas, fue guardado y olvidado durante una época de estabilidad. Este periodo de inmovilidad protegió la moneda del desgaste. Cuando el tesoro fue redescubierto décadas después, el denario conservaba casi intacto el perfil de Adriano y la pequeña lechuza secreta. La crisis del siglo III trajo inflación y devaluación monetaria. Mientras nuevas monedas contenían cada vez menos plata, nuestro antiguo denario de alta pureza aumentó su valor y se convirtió en objeto de atesoramiento. En el año 276, una familia hispano-romana de Iliberri, Granada, enterró sus posesiones más valiosas, incluyendo nuestro denario, ante la amenaza de invasiones bárbaras y la inestabilidad del imperio en decadencia. Durante más de un siglo, la moneda permaneció bajo tierra mientras el mundo cambiaba dramáticamente sobre ella. El imperio romano se dividía, el cristianismo se expandía y nuevos pueblos cruzaban las fronteras. El primer gran punto de inflexión en la historia de nuestro denario ocurrió en el año 411, cuando fue desenterrado accidentalmente por un campesino visigodo, durante la construcción de una vivienda sobre las ruinas romanas. Gundar, el campesino visigodo, no reconoció el valor histórico de la moneda, pero sí su valor material. La pureza de su plata contrastaba con las devaluadas monedas de la época tardorromana. Sorprendentemente, Gundar no fundió el denario. Fascinado por la figura imperial y la enigmática lechuza, decidió convertirlo en un amuleto para su hija, perforándolo para colgarlo de una cuerda. Este pequeño agujero, visible hoy en la moneda, permitiría a los arqueólogos confirmar su identidad 2 milenios después. Las prácticas de reutilización eran comunes cuando las antiguas monedas perdían su valor legal. Durante la época visigoda, nuestro denario dejó Hispania por primera vez desde su llegada. Adosada al cuello de Brunilda, la hija de Gundar, viajó hasta la corte toledana, capital del reino visigodo. Toledo era entonces un crisol cultural donde convivían tradiciones romanas, visigodas y bizantinas. Brunilda, convertida en sirvienta de una noble familia, llevaba siempre consigo el amuleto de plata. En el año 532, durante una embajada bizantina, un comerciante oriental quedó prendado de la belleza del antiguo denario. Ofreció a Brunilda una suma considerable, convenciéndola de que se desprendiera del amuleto familiar. Así, nuestra moneda emprendió un nuevo viaje marítimo, esta vez hacia Constantinopla, la Nueva Roma. El mercader, experto en antigüedades, reconoció el valor histórico del denario con la imagen de Adriano. Constantinopla representaba la continuidad del esplendor romano en Oriente. Allí, bajo el reinado de Justiniano, el denario pasó a formar parte de una pequeña colección de curiosidades históricas. Por primera vez, la moneda se convirtió en algo más que un medio de intercambio. Era una reliquia histórica valorada precisamente por su antigüedad y por representar una época considerada ya legendaria. Durante las turbulentas décadas que siguieron, con guerras contra persas, ávaros y la devastadora plaga de Justiniano,
el denario permaneció protegido en la colección, escapando milagrosamente a la destrucción. La situación cambió dramáticamente en el año 674, cuando la primera gran asedio árabe a Constantinopla obligó a muchos ciudadanos adinerados a huir. La colección, incluyendo nuestro denario, fue vendida apresuradamente. Un comerciante sirio adquirió la moneda y la llevó consigo a Damasco, capital del floreciente califato omeya. Nuevamente, el denario cruzaba fronteras culturales y religiosas, siendo testigo de transformaciones históricas. En el mundo islámico medieval, algunas monedas romanas eran apreciadas por su contenido en plata, pero las imágenes humanas contradecían preceptos religiosos. Nuestro denario fue guardado, no exhibido. Durante el califato abasí, la moneda pasó a manos de un alquimista en Bagdad, quien estudió su composición metálica. En su tratado, Kitab al-Fida, Libro de la Plata, menciona una antigua moneda romana de pureza excepcional. El alquimista raspó una pequeña porción de la moneda para sus experimentos, dejando una marca distintiva en el borde. Este daño sería otro elemento crucial para la identificación moderna del denario. El punto medio de nuestro relato llega con un giro sorprendente. En el año 807, la moneda fue regalada al embajador de Carlomagno en Bagdad, regresando así a manos europeas durante el Renacimiento carolingio. El regreso del denario a Europa coincidió con un periodo de renacimiento cultural. En la corte de Aquisgrán, Carlomagno coleccionaba objetos antiguos como símbolos de la renovación del Imperio Romano que pretendía. Durante 2 generaciones, la moneda permaneció en el tesoro carolingio, mostrada ocasionalmente a visitantes ilustres, como ejemplo de la grandeza romana que el nuevo Imperio franco aspiraba a emular. Existen discrepancias entre historiadores sobre el siguiente capítulo en la vida de nuestro denario. Algunos sostienen que fue robado durante las invasiones normandas, otros que fue entregado como dote matrimonial. El manuscrito granadino encontrado junto a la moneda sugiere una tercera versión. Habría sido donado a un monasterio como ofrenda votiva, práctica común entre la nobleza carolingia en momentos de crisis personal. Lo cierto es que hacia el año 890, el denario apareció en el monasterio de Montecassino en Italia, donde un monje cronista lo describió con precisión: una moneda antigua con la efigie del emperador y una pequeña ave. Algunos historiadores cuestionan esta ruta, argumentando que las marcas de desgaste no corresponden con este periodo. Proponen que el denario habría pasado por Venecia, donde existía un activo mercado de antigüedades. La controversia se intensifica al analizar las manchas de cera en la superficie de la moneda. ¿Proceden de velas monacales o de sellos comerciales venecianos? Los análisis químicos han arrojado resultados ambiguos. Durante la Alta Edad Media, las monedas romanas eran frecuentemente reutilizadas o fundidas. Que nuestro denario sobreviviera intacto sugiere que fue continuamente valorado como objeto histórico, no solo material. El monje benedictino Petrus Diaconus registró en 1137 la presencia de la moneda en Montecassino, describiéndola como parte de un tesoro de objetos paganos, conservados para estudio, no para veneración. Esta visión contrasta con la de algunos arqueólogos modernos, que han encontrado evidencias de que ciertas monedas romanas eran tratadas casi como reliquias, atribuyéndoles propiedades milagrosas o protectoras. Los análisis de residuos en la superficie del denario revelaron trazas de aceite de oliva y hierbas medicinales, sugiriendo que pudo ser usado en rituales de sanación, práctica sincrética común en la Edad Media. El siguiente propietario documentado fue un mercader florentino, Cosimo Bardi, quien adquirió la moneda durante el saqueo de Montecassino por las tropas de Federico II en 1239, salvándola de la destrucción. Bardi, educado en el incipiente espíritu renacentista, valoró el denario como conexión tangible con la antigüedad clásica. En su inventario personal, lo describe como un denario del divino Adriano, de belleza incomparable. Las pruebas numismáticas confirman que la moneda permaneció en Florencia durante el apogeo del Renacimiento. Leonardo da Vinci mencionó en sus cuadernos haber examinado un denario con la marca de una lechuza oculta. Esta referencia generó un intenso debate. ¿Tuvo Leonardo acceso a nuestro denario específico o existían otras monedas con marcas similares? Solo los análisis microscópicos modernos pudieron confirmar la coincidencia.
El punto de máxima tensión en la historia de nuestro denario llegó con el saco de Roma de 1527. La moneda, entonces en posesión de un coleccionista papal, estuvo a punto de perderse en el caos de la destrucción. Milagrosamente, el denario sobrevivió al saco de Roma porque su propietario, el cardenal Bibbiena, lo había ocultado en un compartimento secreto de su escritorio, junto con documentos más valiosos que sus joyas visibles. Durante la confusión, un joven sacerdote español, Antonio de Mendoza, encontró la moneda y, reconociendo su valor histórico, decidió llevarla consigo a España, donde había sido nombrado capellán en la corte de Carlos V. Así, 4 siglos después de su primera llegada a Hispania, nuestro denario regresó a la península ibérica, esta vez como objeto de colección valorado por su conexión con el pasado imperial romano. En la España imperial del siglo XVI, las antigüedades romanas despertaban especial interés. Carlos V, heredero de múltiples tradiciones imperiales, fomentaba la recuperación de objetos que vincularan su reinado con Roma. Antonio de Mendoza mostró el denario al cronista real Florián de Ocampo, quien lo incluyó en su Crónica General de España, describiendo la moneda y especulando sobre su posible origen en las minas de plata hispanas. Este registro escrito sería crucial siglos después para rastrear el viaje del denario. Ocampo dibujó con precisión la pequeña lechuza, sin saber que era la firma secreta de un esclavo griego 15 siglos atrás. La influencia del denario trascendió su valor material. Su diseño inspiró a orfebres españoles del Renacimiento, que incorporaron elementos clásicos similares en medallas conmemorativas para la corona. En 1567, cuando Mendoza fue nombrado embajador en Portugal, llevó consigo la moneda como talismán personal. En su correspondencia privada escribió: «El emperador Adriano me acompaña en mis viajes, como él acompañó a Roma». Durante la unificación de las coronas ibéricas bajo Felipe II, el denario pasó a la colección de Luis de Requesens, quien lo menciona en su inventario como reliquia romana de plata con la efigie de Adriano. El interés por las antigüedades se extendió más allá de las cortes. Círculos humanistas en Sevilla y Salamanca estudiaban monedas romanas para comprender mejor los textos clásicos y la historia de la península. En el siglo XVII, nuestro denario aparece documentado en la colección del duque de Medinaceli. Un inventario de 1673 lo describe con precisión, incluida una diminuta ave apenas perceptible bajo el brazo de la diosa. La Guerra de Sucesión Española marcó otro momento crítico. En 1707, durante el sitio de Granada, la colección ducal fue escondida en un monasterio cartujo. El denario, junto con un pergamino descriptivo, fue sellado en un relicario. Durante los siguientes siglos, mientras España experimentaba revoluciones, invasiones y cambios de régimen, el relicario permaneció oculto en un compartimento secreto de la biblioteca monástica, olvidado por sucesivas generaciones. La desamortización de Mendizábal en 1835 supuso el abandono del monasterio. Los monjes, antes de partir, confiaron ciertos tesoros a familias locales. El relicario con nuestro denario fue entregado a los Fernández de Córdoba. Durante generaciones, la familia guardó el relicario sin abrirlo, como parte de una promesa hecha a los monjes. Se transmitía con la instrucción: custodiad esto sin abrirlo, pues contiene historia que un día deberá ser revelada. En 1936, ante el estallido de la Guerra Civil Española, la familia decidió proteger sus posesiones más valiosas. El relicario fue emparedado en un doble muro de su casa solariega en el Albaicín granadino. Allí permaneció, olvidado durante décadas, hasta que en 2018, María Fernández, última descendiente de la familia, decidió renovar la antigua casa. Los trabajadores descubrieron el hueco en el muro y el relicario intacto. María, profesora de historia en la Universidad de Granada, reconoció inmediatamente el valor del hallazgo. Contactó con el Departamento de Arqueología, iniciando un proceso científico de análisis y documentación. El equipo dirigido por el Dr. Rafael Montero documentó meticulosamente cada paso del proceso. El relicario contenía el denario en perfecto estado de conservación y un pergamino que narraba parcialmente su historia. Los análisis de composición confirmaron que se trataba de plata de alta pureza,
típica del período de Adriano. La datación de residuos orgánicos en sus fisuras corroboró su antigüedad y diferentes periodos de manipulación. El microscopio electrónico reveló detalles asombrosos. Trazas de sustancias de 4 continentes y más de 20 periodos históricos distintos, confirmando su extraordinario periplo a través de civilizaciones. Hoy, el denario se exhibe en el Museo Arqueológico de Granada, donde miles de visitantes contemplan este pequeño objeto que ha sobrevivido a imperios, revoluciones, guerras y cataclismos a lo largo de 2 milenios. Un proyecto internacional de investigación coordina estudios sobre esta moneda única. Arqueólogos, historiadores y químicos colaboran para extraer toda la información posible de sus marcas, rasguños y composición. Los paralelos con objetos actuales son sorprendentes. Mientras nuestros dispositivos electrónicos quedan obsoletos en pocos años, objetos simples como una moneda pueden trascender siglos si están fabricados con materiales duraderos. Esto nos lleva a reflexionar sobre qué objetos de nuestro tiempo sobrevivirán para las futuras generaciones. ¿Qué testimonios materiales de nuestra existencia encontrarán los arqueólogos dentro de 2000 años? Como observó la doctora Elena Suárez, especialista en numismática, las monedas son cápsulas del tiempo involuntarias, testigos silenciosos que absorben microscópicamente la historia de cada mano por la que pasan. La lección más profunda del denario errante es la continuidad de la experiencia humana. Desde el esclavo romano hasta el arqueólogo moderno, todos tocaron el mismo objeto, conectados a través del tiempo. Este pequeño disco de plata nos recuerda que la historia no es solo una sucesión de grandes eventos y personajes famosos. Es también la historia de objetos cotidianos que silenciosamente acompañan el devenir humano. Cada marca, cada rasguño en la superficie del denario cuenta una historia. Un momento de desesperación, un acto de reverencia, un intercambio comercial, una protección contra el peligro. Pequeñas historias humanas condensadas. Quizás el verdadero valor de esta moneda no reside en su antigüedad o en el metal precioso que la compone, sino en su capacidad para conectarnos tangiblemente con personas que vivieron, amaron y sufrieron antes que nosotros. Como escribió María Fernández, al sostener este denario entre mis dedos, siento el roce invisible de todas las manos que lo tocaron antes. No es solo un objeto, es un puente físico que conecta civilizaciones. Si este pequeño círculo de plata pudiera hablar, nos contaría la verdadera historia de la humanidad. Suscríbete para descubrir más objetos olvidados que, como testigos silenciosos, guardan los secretos de nuestro pasado.